Muy bien, gracias. Salud, excelente. Gracias, Julio. Excelente. Qué gusto saludarlos a todos. Pues vamos a entrar directamente a la palabra que Dios me dio y va a ser una meditación breve, sencilla, y después voy a compartir algo de visión que Dios nos ha dado. Pues primero, esta palabra tiene que ver con grande sufrimiento, grande avivamiento. Grande sufrimiento, grande avivamiento. Y primero les doy un testimonio. Dios habló a mi espíritu. Yo pude oír en mi interior una vez más la expresión, o sea, de una forma muy especial, la naturaleza de Dios, la expresión de su naturaleza. Se vino abajo un gran plan que teníamos mi esposa y yo desde hace mucho tiempo. Y mi ánimo hace como un mes decayó terriblemente por un par de días. Por fin me metí a platicar con Dios de una forma muy, muy especial. Y quiero decirles, ustedes ya saben que hay de oración a oración. Y hay oración donde te metes y abres tu corazón y le hablas a Dios de una forma muy personal, como desesperado. Y me metí así a hablar con Dios, como pocas veces lo he hecho. Y yo sentí que me decía con mucha claridad, Juan, sé libre de esa carga, de esa desilusión, de ese desánimo, de esa inconformidad tuya. Y sigue haciendo aquello que has venido haciendo y retoma tu pasión por conquistar al mundo. Lo anoté porque fue muy fuerte para mí, muy directo, muy personal. Y inmediatamente se levantó una carga que yo tenía tan difícil. Y también pude sentir esa afirmación de disfruta el estar en casa, entrégate al cuidado de tus seres queridos y de tu esposa y de mis hijos pastores que he puesto en tu camino. Todo esto lo he anotado, es lo que Dios me ha hablado para terminar el año pasado e iniciar este nuevo día, nuevo año. Y en los días que han pasado, me ha quedado muy claro que Dios me ha hablado dos cosas. Una, sé libre, y otra, sé un emprendedor de Dios. Sé libre y sé un emprendedor y toma la iniciativa otra vez. Entonces, ¿ser libre de qué? Y a todos les comparto porque esto es algo que es vida para mí, que es realidad para mí. Libre del cansancio, libre de la confusión, libre de hacer las cosas sin la pasión por conquistar al mundo. Y sé un emprendedor de Dios, o sea, practica tomar la iniciativa otra vez. Practica tomar la iniciativa otra vez. Y me hizo recordar al rey David en Ziklag. Sufrió una gran derrota, pero tuvo que animarse a sí mismo y ser libre de esa tristeza, de esa depresión. Le pegó fuertísimo la pérdida, pues las esposas, los hijos y todos los bienes cuando habían salido a la batalla y regresó David con sus hombres de guerra, sus hombres fuertes. Sufrió una gran derrota, pero tuvo que animarse y ser libre de la tristeza y la depresión. Y tomó la iniciativa otra vez y persiguió al enemigo y tuvieron una gran victoria. Me hizo recordar también a los discípulos después de la ascensión de Jesús. La mayoría estaban muy sacados de onda. Y ahí en Hechos 1 vemos que Pedro tomó la iniciativa. Era un momento de cambio increíble, una transición increíble. Ya no estaba la persona física de Jesús. Pedro toma la iniciativa y habla palabra de Dios ahí en Hechos 1 y se movilizaron y retomaron la visión y cambiaron el mundo entero. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos cómo es derramado el Espíritu Santo, reciben el poder para cumplir su misión y Pedro otra vez se levanta con palabra de Dios.
Y yo siento que Dios también quiere que tú y yo hagamos algo similar en estos tiempos de cambios tan difíciles. Interesantemente, en la historia de la iglesia, en todo mover fresco y grande de Dios, con el fuego del avivamiento y con una gran cosecha espiritual, siempre esto fue precedido por una muy grande prueba y tiempo de quebrantamiento. El mismo que provocó que buscaran a Dios, que se alinearan con Él y que experimentaran gran avivamiento. Por eso, grande sufrimiento, gran avivamiento. Y les recuerdo lo que les he compartido desde el inicio de la pandemia, el inicio del 20, bueno, de que nos pusimos a tomar muy en serio esto de la pandemia. Les compartí la profecía de Joel y que yo dividí ese libro en 5 partes. Primero, juicios. Y les leo los versículos que hablan de ese quebranto, ese sufrimiento, esas pérdidas grandes. Juicios en la NBLA, dice en Joel 1:4, nada más escucha, dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Y luego el verso 9, han sido cortados la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Hemos perdido a muchos ministros, muchos pastores de la alianza y otros amigos. Pero aquí el verso 9 dice, han sido cortados la ofrenda de cereal. Aquí el equivalente sería la harina. Y la libación era el aceite derramado. ¿Se acuerdan de la viuda que nada más tenía poquita harina y aceite? Pues aquí dice, han sido cortados de la casa del Señor. La harina y el aceite, o sea, el pan y la unción, la palabra y el poder del Espíritu, ya no están en la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y el verso 12, estamos hablando de la primer parte de Joel, que habla de juicios, de quebrantamiento, de sufrimiento, de tocar fondo, y después se abre el piso y bajas y tocas otro fondo. Verso 12 dice, la vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, no ganado, sino granado. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Y ahorita viene otra ola, pero sabemos que somos más que vencedores, pero estamos hablando de el libro de Joel que tiene aplicación múltiple, histórica, y tiene aplicación desde los tiempos de Jesús, cuando él también usó esta profecía, mencionando una parte, y también Pedro tomó esta profecía, pero también es algo que es un principio, una secuencia del trato de Dios que se ha repetido una y otra vez a través de la historia. Entonces, primero, juicios, quebrantamientos, gran sufrimiento. Número 2, búsqueda de Dios. Oración, ayuno, búsqueda intensa del rostro de Dios. ¿Para qué es el sufrimiento? ¿Qué es lo que Dios busca que sea el resultado del gran sufrimiento? Que haya una búsqueda fresca, poderosa, nueva, intensa. Versos 13 y 14. Dice, cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes, giman ministros del altar. Fíjense. Y se vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios. Porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Otra vez lo repite. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. Qué tremenda palabra. Quiero decirte algo, que este tiempo de sufrimiento que hemos tenido es para que busquemos el rostro de Dios de una manera sin precedente.
Fíjate el lenguaje, dice, y los habitantes de la tierra, los ancianos, los sacerdotes, congréguenlos y clamen al Señor. Y número 3, avivamiento. Joel habla de juicios y sufrimiento y habla de búsqueda, oración y ayuno. Pero ¿para qué? ¿Para qué es la búsqueda? Porque mira, si tienes sufrimiento y no la acompañas de búsqueda de Dios, de ayuno y oración, entonces no vas a cosechar la tercera cosa, que es avivamiento. Sufrimiento nos lleva a buscar a Dios. Y ahorita yo les digo a cada uno de ustedes que han sufrido, porque el deseo de Dios es que le conozcamos de una forma fresca, nueva, como nunca antes. Y esto nos va a llevar a esta búsqueda a avivamiento, provisión milagrosa del Señor, alimento, poder de su espíritu. Y en Joel 2:18 dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Cuando hay búsqueda, cuando hay ayuno y oración, cuando nos movilizamos y llamamos a todos a orar y ayunar, ¿qué sucede en el 2:18? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Verso 21, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. La búsqueda es para que tengamos esta respuesta. Y el verso 23, la parte B, una parte del verso nada más dice, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Wow. Y el verso 28, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Entonces, juicios y sufrimiento, búsqueda, después avivamiento, promesa de Dios. Cuando sufrimos hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que quebrantarnos, humillarnos ante Dios, y Dios quiere traernos una nueva visitación, despertamiento, avivamiento. Y para este año 2022 yo declaro niveles más altos de oración, de quebrantamiento y un mover fresco del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Pero una cosa sigue la otra, es una secuencia. Y número 4, el avivamiento nos lleva a una cosecha espiritual. Algunos piensan que el punto final es el avivamiento, que todo el mundo esté feliz, todo el mundo tiemble, todo el mundo se caiga al piso, todo el mundo diga qué unción, qué barbaridad, qué presencia de Dios, qué servicios tan ungidos. No. El avivamiento es para la cosecha. Recuerden Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero les leo en los versos 13 y 14 de Joel 3, dice, metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Wow, qué cosecha, tiempo de cosecha, avivamiento es para cosecha. Yo declaro un espíritu fresco de evangelismo en tu persona, en tu iglesia, en tu ministerio. Quebrantamiento para buscar a Dios para recibir avivamiento, avivamiento para tener una cosecha como nunca. Y después habla del final y también de la segunda venida de Jesús, como es también tomada esta profecía por Jesús y por Pedro en el Nuevo Testamento. 5 es el final. Versos 14b, 16 y 20 de Joel 3. Joel 3, 14b dice, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Verso 15, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Está hablando del final. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo
y fortaleza para los israelitas. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Wow. Ese es el deseo de Dios en su pueblo, y nosotros somos adoptados como hijos de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué aplicación hay para nosotros hoy en el 2022? ¿Qué aplicación hoy para ti, para mí? Yo diría esto: uno, ante las pérdidas, ante el duelo, ante la tristeza y el sufrimiento sin paralelo, buscar como nunca el rostro de Dios, la presencia de Dios con ayuno y oración, con arrepentimiento, con determinación y con todo nuestro corazón. Me habló mi hijo Andrés que está iniciando un periodo muy especial de ayuno, como lo hace cada año, de búsqueda intensa de Dios. Y se fue a un lugar para estar solo y apartado y meterse a la presencia de Dios en oración, en un avivamiento personal, espiritual. Entonces, la aplicación ante las pérdidas, buscar el rostro de Dios de una forma muy seria. La segunda aplicación, los pastores y los líderes tenemos que convocar y movilizar al pueblo y guiarlo en arrepentimiento y en volver a Dios. Escuchen bien, es lo que tú y yo tenemos que hacer en estos momentos de post-cuarentena. De post-cuarentena, porque pues de repente otra vez todo presencial, pero de repente quizá por un mes o dos, no sabemos, vamos a tener que frenar todo otra vez. Los pastores y los líderes tenemos que convocar y movilizar al pueblo y guiarlo al arrepentimiento y en volver a Dios. Como dice en Joel 1:12, mas ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Y verso 15, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. ¿Qué aplicación para el 2022? Que los pastores y líderes convoquemos y movilicemos. Dice, toquen trompeta, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Y verso 16, inciso A, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Y verso 17, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo. ¿Cuáles son las aplicaciones para el 2022? Lloren los sacerdotes, los líderes, los pastores, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo. Y la tercera aplicación es que al recibir la bendición de Dios, enfocamos el avivamiento. Esto es deber nuestro. Por favor, no enfoques el avivamiento en recibir bendición y provisión y milagros y dinero. No. Al recibir la bendición de Dios, y esta es una exhortación que yo les hago, enfoquemos el avivamiento a la cosecha. Enfoquemos el avivamiento a la cosecha. Este tiene que ser un año de oración, de avivamiento y de cosecha, y de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y aquí es donde yo voy a compartir, ya ese es el mensaje, ese es, en estos últimos 10 minutos que tengo, les voy a compartir visión que Dios me ha dado. Ese es el mensaje que Dios me dio, y ahora cosas que Dios ha estado hablando a mi espíritu que quiero estar trabajando con ustedes. Lo que el Señor me dio para sus siervos, los pastores, los líderes de las iglesias. Yo tengo un lema en este año. Realmente lo hemos tenido por mucho tiempo, pero ahora va a ser un poco, pues, dicho de otra forma. Mejores pastores, mejores iglesias, mejores comunidades. Mejores pastores, esto nos lleva ¿a qué? A mejores iglesias. Y esto nos lleva ¿a qué? A mejores comunidades.
Yo les invito a unirse a esta visión. Mejores líderes, mejores iglesias, mejores comunidades. Y vamos a entrar en el segundo periodo de los cursos básicos para una certificación para los pastores. Ya un buen número de pastores recibieron, unos cuantos recibieron la más alta certificación que damos, una certificación pastoral integral que incluye todas las áreas. Pero a un buen número les dimos una certificación por trayectoria, un reconocimiento de su fidelidad a su trabajo por muchos años, con fruto y con respaldo de Dios. Y a otros les dimos la certificación académica por haber estudiado todos los cursos básicos, el número fundamental básico que ponemos como el mínimo necesario que debe saber, que debe conocer las materias que todo pastor debe saber. Entonces, la certificación académica también se está dando a través de MINS que da reconocimientos de licenciaturas y de maestrías y eso, y otros están estudiando en teología. Esa es una. Mejores pastores, mejores iglesias, mejores comunidades. Otra es la ordenación de cada pastor. Hay muchos pastores que no han sido ordenados, no han recibido su ordenación. Hace unos días estuvimos ahí en Poza Rica con nuestra querida pastora Fabiola, su esposo Celso, hermosa congregación. Ahí nos atendieron de maravilla, como siempre, y celebramos la ordenación de la pastora Fabi. Nosotros a veces dejamos pasar algunos años, y yo pienso que bíblicamente es un principio que un siervo de Dios debe ser puesto a prueba primero. Entonces, generalmente dejamos pasar un mínimo de un par de años, pero en algunos casos, pues han pasado muchos más años, pero un pastor que ha pasado un tiempo de prueba, y yo quiero trabajar, todos ustedes que no han sido ordenados, que les interesa saber más o piensan que ya es el momento, pueden hablar con nosotros, reportarnos que no han sido ordenados, que quisieran su ordenación. Les voy a decir, bueno, otro día les voy a dar una enseñanza muy específica sobre la imposición de manos. La imposición de manos, que habla de una relación entre el que impone manos y el que recibe la imposición de manos. Habla de una impartición de autoridad, de responsabilidad y de una identificación y una relación muy importante. Esa es otra cosa que vamos a trabajar este año. Y otra cosa es el mentoreo. Ojalá cada uno de ustedes pueda ser mentoreado cercanamente. Yo estoy en el Consejo de Ancianos de nuestro grupo de Lima en Nueva York, donde tenemos misioneros en muchas partes del mundo y pastores en todo Estados Unidos. Y pues nosotros estamos también viendo en esa dimensión, en esa agrupación, la necesidad del coacheo y de mentoreo, y que cada pastor sea ayudado de forma más personal, más profunda, más real, para ser ayudado, para que crezca como persona, para que sane sus heridas, para que su matrimonio esté sano. Y eso me lleva a otra parte. Quiero hacer consejería especial, un programa de consejería para esposas y un programa de consejería para esposos, porque todas las semanas hablo con varios pastores y muchos están en crisis en su matrimonio y queremos ayudarles, pero necesitan hablar, necesitan consejería, necesitan buscar apoyo. Entonces esto está dentro de nuestros planes. Y consejería para los padres de familia. Cómo hemos luchado, fíjense, en los momentos de sufrimiento y dolor, es cuando resalta lo bueno de nosotros, pero también lo que no es muy bueno. Y se ha visto mucho. Y también tengo anotado también que vamos a trabajar con personas ayudando en el mismo ministerio, y algunos, pues muchos también siervos de Dios, ministros, con adicciones al sexo, el sexo ilícito, a las redes sociales,
a la aprobación de los demás, al mecanismo de reaccionar ante los problemas. Algunos son adictos a un mecanismo, siempre están reaccionando y siempre son víctimas y siempre están de una crisis a otra y de un problema a otro. Entonces, aquí hay varios temas que Dios ha puesto en mi corazón que vamos a trabajar este año también. Ya pedí un montón de libros que hablan mucho del problema sexual, porque hay un alto porcentaje de personas hoy en día que está luchando en esta área tremendamente como nunca. Y escuché a John Piper predicar el otro día y él hablaba de cómo un alto porcentaje de ministros ha perdido la pasión por conquistar al mundo debido a que no sienten que califican, debido a que se sienten culpables por vicios, por problemas, por adicciones, por situaciones de fracasos en el área sexual. Un alto porcentaje perdieron la pasión porque se sienten culpables. Y yo también lo he visto al hablar con pastores cada semana. Y también vamos a hacer las dos cosas relacionadas con la certificación. Vamos a repasar las 25 materias fundamentales que todo pastor debe conocer y también los 27 puntos ministeriales, legales y personales para la certificación. Estos son los temas a tratar que Dios puso en mi corazón como prioridades para este año. Y también se les está haciendo llegar a través de correos o no sé, David, cómo lo haces llegar, pero 2 estudios casi cada mes que comparto. Doy alguna palabra que Dios pone en mi corazón, pero también comparto 1 o 2 estudios de otros siervos de Dios muy prácticos, excelentes, extraordinarios, que yo escojo estudiando, leyendo y digo, esto lo voy a compartir con los pastores. Entonces está un artículo de Tom Rainer, que dice 7 maneras en que la iglesia necesita adaptarse a cambios rápidos. Y no lo voy a leer todo, se los voy a dejar como tarea, pero él dice que hay que aceptar los cambios. Y no estamos ni en 1992, ni en el 2002, ni siquiera en el 2020, estamos en el 2022 y el mundo ha cambiado drásticamente y no podemos negar la realidad. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con los cambios en el mundo para que nuestra congregación pueda ser un portador del evangelio de manera más eficaz en medio de estos cambios. Y otra, él nos dice, tenemos que mantenernos informados. Y otra dice, tenemos que trabajar con líderes del cambio en su iglesia. Tú como pastor necesitas rodearte de personas sensibles al cambio, deseosas del cambio, personas que saben fluir con el cambio y no atorarte con personas que no quieren cambiar. Y otra, él aconseja, deje el temor al fracaso. Deja el temor al fracaso. Claro, se van a cometer algunos errores y no vamos a hacer tonterías a nombre del cambio, pero los cambios son muy rápidos y los movimientos que tenemos que hacer también deben ser. Y también él dice, el 5, vuelva a visualizar el presupuesto de su iglesia. Hay que ajustar el presupuesto de acuerdo a los cambios que se están viviendo y hay que saber cómo usar los fondos de Dios. Recuerda, no es tu dinero, no es mi dinero. Los diezmos, las ofrendas son fondos, son recursos de Dios, de su reino. Y hay que volver a ajustar el presupuesto de la iglesia. Y hay que tener todo sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa para esto. Y él dice también aceptar pérdidas de membresía. Todas las iglesias hay que aceptar las pérdidas de miembros, de congregantes. Y otra, mantener la iglesia enfocada hacia el exterior, como ya les compartí. Y también se les está llegando, en estos últimos 3 minutos les comparto, un estudio que dice 17 rasgos asociados con el autosabotaje. Lo estuve leyendo y dije, wow, esto lo tengo que compartir con los pastores, porque muchos comienzan con propósitos, con metas, ahora sí, este año, ahora sí, y voy a hacer esto y esto y esto. Pero él dice que hay por lo menos estos 17 rasgos
asociados con el autosabotaje. Las personas se bloquean a sí mismos. Y por ejemplo, a ver, tú dirías, ¿y cómo me bloqueo? ¿Cómo me estorbo? Sí, tu peor estorbo eres tú mismo, tu peor obstáculo eres tú mismo. Él dice, culpas a los demás. Ese es un rasgo de que te estás autosabotajeando. Culpas a los demás. Otra, no tienes planes. Otra, esperas fracasar. Otra, repites los mismos errores. Otra, eres rígido o inflexible. Otra, no estás preparado y eres desorganizado. Otra, esto es de Daniel Amen. Este estudio es de Daniel Amen, el experto en cerebros, la autoridad número 1 a nivel mundial en imágenes del cerebro. Y él dice, deja de bloquearte a ti mismo. Otra, tienes problemas para tomar decisiones. Deja de bloquearte a ti mismo. Otra, eres impulsivo. Deja de bloquearte a ti mismo. Y él habla de ciertas necesidades también mentales, cerebrales, relacionadas con estos rasgos de autosabotaje. Y el 9 dice, eres demasiado cauteloso. Deja de bloquearte. Otra, tienes problemas para comunicarte. Eso tú mismo te estás bloqueando. Otra, eres rodeado de gente negativa. Tú mismo te estás bloqueando al hacer esto, te estás obstaculizando. Otra, dependes de los demás. Aquí hay un equilibrio, pero la clave es, algunos piensan que tienen que tener la aprobación de todo el mundo para hacer las cosas y siempre están dependiendo demasiado de otros y no tienen iniciativa. Como les decía, tomar la iniciativa. Y luego él dice, tienes pensamientos, él usó la palabra stinky thoughts, apestosos, que huelen mal. Los patrones de pensamiento negativos, dice, deja de bloquearte a ti mismo, desafía tus pensamientos negativos. Y la otra, tienes miedo al éxito. Y otra, te falta energía. Y otra, te rindes fácilmente. Y otra, tiene problema de salud mental o de salud cerebral. Se oye un poquito mejor la frase salud cerebral que salud mental. Pero como siempre les he recomendado mucho los libros de Daniel Amen. Pues eso era lo que yo tenía en mi corazón para esta primera media hora. Y quisiera orar con ustedes y pedirles que le dieran todo el seguimiento y que nos busquen y con todo lo que podamos servirles. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Padre, pongo en tus manos esta palabra que he compartido. Gran sufrimiento, pero que nos lleve a gran avivamiento. Avivamiento que traiga una gran cosecha. Y Señor, yo pongo en tus manos a cada uno. Señor, y he hablado con muchos de los que están ahorita conectados. Y yo sé lo que están viviendo y sufriendo. Y yo pido que, así como a mí me diste ánimo, Señor, hace un mes, que yo sentí que me sacaron todo el aire y se me ponchó el globo y se me vino todo abajo. Señor, tú me hablaste de que a tu manera y en tu tiempo tú me ibas a dar algo mejor. Y yo pido que también hables a los corazones de estos queridos hermanos míos. Que tú también, Señor, de una manera muy directa y personal trates con ellos, tu precioso espíritu, y te den tiempo y sean sensibles y obedientes a tu voz. Te pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los quiero mucho. Amén.